Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, extraer lecciones para nuestra vida, pero también escuchar cuál es el pedido de Dios para nosotros, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Especialmente en estas semanas que estamos estudiando estos temas que tienen que ver con el cumplimiento de la misión. Antes de iniciar, queremos hacer llegar nuestros saludos a nuestros amigos que se ponen en contacto con nosotros por nuestras redes sociales. En nuestro canal YouTube nos saluda Santiago Díaz. Un abrazo para ti, Santiago, también. Para Tier 1968. Quisiéramos que pongan sus nombres también ahí, si es posible, pero un abrazo para ti también. Para Mateo Moreno, que nos ve desde Ecuador, dice él. También para Rufín Hernández, que nos saluda desde México. Desde México también hay otro usuario ahí del YouTube. También podemos ver aquí algunos que nos están haciendo llegar sus saludos. Desde Virginia, aunque él es peruano, nos dice acá Juan Cabrera, que Dios te bendiga. Quisiéramos hacer llegar los saludos a todos. Lamentablemente el tiempo no nos lo permite, pero el Señor te conoce. Él sabe quién eres tú, Él sabe dónde vives, cuáles son las situaciones que tú estás enfrentando también. Y ten la seguridad de que Dios está atento a tus necesidades. Que Dios pueda bendecirte. Bienvenido al programa, gracias por ser parte de este momento. También hacemos llegar un abrazo fuerte a nuestros oyentes de Nuevo Tiempo, aquí en Lima, en la 103.3 FM, y en el Perú en otros diales diferentes. Pero si tú eres un oyente de Nuevo Tiempo, gracias por ser parte de esta familia. Es una radio que va siempre a tu lado, va siempre contigo, como dice su eslogan. Y en verdad, pensamos en ti y todo lo que se hace pensando en ti. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte. Ya está con nosotros nuestro invitado, un invitado del todo especial, muy querido también. Él es el secretario de la Facultad de Teología, especialista en el área del Antiguo Testamento y también en el idioma hebreo. Y está acá para poder compartir con nosotros esta 10ª lección. Bienvenido, Alvarito. Muchas gracias, Benjamín. Una alegría una vez más estar contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan en Diálogo Abierto. Bueno, siempre tenerte es una alegría, de verdad, porque las conversaciones siempre se hacen amenas, ¿no? Esta semana es una semana especial porque estamos ya con tristeza porque nuestros chicos se acaban de ir, ¿no? Uh-huh. Están saliendo, este pasado fin de semana, están saliendo justamente para poder colportar, para poder hacer sus actividades ya en las vacaciones, y estamos medio solos por acá en la universidad, pero es parte de la experiencia también, ¿no es cierto? ¿Qué les dices a estos muchachos que están ahora seguramente instalándose, iniciando este trabajo? Bueno, animarlos a que hagan la labor que están saliendo a hacer, que es el colportaje. La mayoría de ellos van a colportar. Uh-huh. Y un mensaje de ánimo para ellos, ¿no? Que el Señor va a proveer lo que es necesario. Y también quisiera hablarles, de repente hay alguno aquí que va a recibir la visita de alguno de ellos. Va a tocar la puerta y va a llegar un muchacho del Servicio Educacional Hogar y Salud y posiblemente sea un estudiante de teología. Por favor, apóyenlos porque de esa manera también ellos ganan sustento para poder continuar sus estudios. Bueno, tal vez también es de otra facultad, ¿no? También hay de otras chicos facultades. De todas las facultades. De enfermería, medicina, sí. De todas las carreras. Bueno, pero qué bonito llamado que has hecho, ¿eh? Qué bonito llamado, porque es verdad, puede ser que haya acá alguien que esté escuchando la radio y cuando escuche este nombre, Servicio Educacional Hogar y Salud, así es, que lo reciban con cariño. Ábrele la puerta, atiéndalo con cariño, apóyelo porque es un estudiante que está luchando para cumplir sus sueños. Haciendo su parte. Haciendo su parte. Qué bonito. También tenemos la convención de la escuela sabática este fin de semana. Así que vamos a estar seguramente muchos líderes, muchos maestros reunidos, capacitándonos para hacer mejor nuestro trabajo como maestros de escuela sabática. ¿Qué les dices a todo este grupo hermoso de líderes? Bueno, les diría que sigamos aprendiendo a enseñar. Porque los maestros de escuela sabática no son profesores de profesión necesariamente. Y vaya que es una tarea titánica pararse frente a un grupo de personas y llevarlos a un conocimiento desconocido muchas veces para la gente, ¿no? Hablo en general de la pedagogía en general. Y con nuestros hermanos de iglesia que trabajan como maestros de escuela sabática, de repente no tienen todos los recursos que tiene un maestro,
pero aprovechen esta convención para juntos aprender y llevar de una mejor manera el mensaje de la palabra de Dios a través de la escuela sabática, llamada por algunos el corazón de la iglesia. De la iglesia, qué bonito. Gracias. Bueno, es tiempo de estudiar el texto bíblico, así que te voy a pedir que tú puedas orar para iniciar nuestro estudio. Claro que sí, los invito a hacer una oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender los misterios de tu voluntad para poder ser guiados por ti y así, Señor, aprender a cumplir la misión que nos has encomendado. Quédate con nosotros y bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la lección número 10 para el 9 de diciembre, titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. La próxima semana estaremos estudiando la segunda parte. Ahora hablaremos de algunos acontecimientos que tuvo que vivir el apóstol Pablo. El texto que se nos recomienda memorizar en esta semana está en Hechos 17:24. Este es un desafío, pero vale la pena memorizar estos textos. Ahí dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese es el Dios al que nosotros servimos, ese es el Dios que nos ha creado y ese es el Dios que desea también que nosotros caminemos junto con Él cumpliendo la misión. El apóstol Pablo era un tremendo personaje, ¿no es cierto? Bueno, hasta hoy en día todavía él no vive, pero su legado queda, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas valiosas que podemos mencionar. Tal vez como introducción, ¿qué es lo que más te sorprende del apóstol Pablo? ¿Sí? Como dirían los jóvenes, es un crack. Es un crack. Porque fíjense que de los 12 discípulos, sin contar a Judas, que deja de ser uno de ellos, ninguno tiene tanta prominencia como Pablo. No significa que sean menos que Pablo. Pedro tuvo su lugar, parece ser líder del equipo. Cuando Pablo se convierte, los discípulos le dan el espaldarazo, le dicen, está bien, vamos a seguir adelante con temores, porque sabemos de dónde venía Pablo, qué venía haciendo. Pero luego... Pero el respaldo ese también fue importante. Claro, con ese respaldo la gente empezó a escuchar a Pablo, porque escuchaban de Pablo, no escuchaban de Pablo, escuchaban de Saulo, el perseguidor, y seguramente al comienzo había mucho temor. Y por un tiempo Pablo estuvo, entre comillas, en la sombra, digamos, apoyando a la iglesia, pero en silencio, hasta que llega el momento en que él sale a predicar. Es como también una etapa tal vez hasta de preparación, ¿no? Sí. Para poder impactar. Sí, y conocer también, estudiamos hace unas lecciones, el vivir en comunidad. Él no era de la comunidad, entonces él tiene que aprender a vivir en la comunidad, ¿ok? Y luego sale y sin contar los evangelios, él escribe casi todo. Claro. Casi todo, y tenemos que sacar las epístolas de Pedro, tenemos que sacar Judas. Es muy poco. Sí, es muy poquito, ¿no? Epístolas muy cortitas y Apocalipsis, que es muy importante. Pero después, desde Hechos de adelante, casi todo es de Pablo. Y la figura de Pablo es prominente. Y me llama la atención que no era, digamos, siempre hemos escuchado en la Biblia o a través de la Biblia de que Dios escoge a los simples del mundo para avergonzar a los sabios. ¿No? Pero Pablo era un sabio. Bueno, nunca avergonzó a los simples, pero él era un sabio. Claro, o sea, él era simple también, pero la capacidad que tenía Pablo, porque estamos leyendo aquí, por ejemplo, en el versículo 21 de Hechos 17, ¿ok? Hechos 17, versículo 17, sí, está bien, 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y cuando uno ve el contexto, está en Atenas, epicentro del mundo filosófico griego. Entonces no se encontraba con gente no preparada, se encontraba con gente que tenía bien clara sus convicciones, sus ideas, y Pablo dialogaba con ellos y a muchos de ellos los llevó al Evangelio. Bueno, es impresionante su capacidad, ¿no? Para poder adecuarse, yo creo,
a gente muy intelectual, a gente también con muy poco conocimiento, a gente con distintas labores y funciones. O sea, Pablo podía ser un gran misionero en todas las áreas. Nosotros diríamos aquí en el Perú, en costa, sierra y selva, sin ningún problema, ¿no? Era 4x4, ¿no? Todo terreno. De hecho, él mismo lo dice en Filipenses, el famoso texto de memoria, ¿no? 4:13, todo lo pude en Cristo que me fortalece. Lo usamos para hablar de que somos invencibles, ¿no? Pero en realidad el contexto nos dice de que Pablo sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Sé vivir en situaciones de calma y situaciones donde no hay calma. De mucho estrés. De mucho estrés. Y sea cual sea la situación, todo lo puedo, digamos. Él es capaz de adecuarse a cualquier situación. Y no todos somos como Pablo, digamos, ¿no? Hay personas que tienen dificultades, ¿no? Para adaptarse. Salir de su entorno se hace difícil. Pablo decía, bueno, yo con los judíos soy judío, y cuando me voy para los Roma, yo soy romano. Soy romano. Y era romano, ¿no? Claro. Tampoco es que fingía ser romano, ¿no? Era romano. Hay un fenómeno que pasa cuando uno sale de su país o de su cultura. Se llama el cultural shock, ¿ok? Cuando trabajé un tiempito con los jóvenes del SBA, aprendimos de esto. Y lo viví, digamos, ¿no? De alguna manera. Cuando sales de tu país, al comienzo estás muy contento conociendo culturas nuevas, lugares nuevos, gente nueva. Pero si tú te mantienes en ese lugar por más de 3 meses, al tercer mes en adelante empieza ese cultural shock, donde empiezas a extrañar todo lo de tu tierra, tu comida, la forma de hablar de tu gente, las costumbres de tu gente. Dice, mi país no es así. Y empiezas a cuestionar y hasta a renegar porque las cosas no son como tú estás acostumbrado a vivir. Y si no sabes enfrentar ese choque cultural, lo más probable es de que te regreses a tu tierra. Bueno, cuando hablamos de misión, creo que esto es importante también recordarlo un poco, porque hay veces el Señor nos pone en situaciones que no son comunes para nosotros y tenemos que enfrentar esta situación con el mejor de los ánimos posibles. Y Pablo creo que es un adecuado ejemplo en esta condición también. Claro que sí. Bueno, vayamos ahora a ver a Pablo en una situación especial en Atenas, ¿no? Porque creo que en esa condición, la lección también nos trata de explicar eso. Pablo cumple una misión muy especial. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes viven en Atenas? ¿Qué lecciones podemos sacar ahí? Muy bien. En el versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, dice, algunos filósofos, los que concurrían a la plaza, ¿no? Eran algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, discutían con él. Y mira lo que decían. ¿Qué querrá decir este palabrero? Es así dice la versión Reina Valera del 95, ¿no? No he revisado otras versiones, pero dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, cuando tú vas a un lugar donde se discute mucho, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar charlatanes, gente que habla porque tiene boca, pero vas a encontrar gente que empieza a decir cosas que hacen sentido y que llaman la atención. Entonces los filósofos, los expertos de aquellos días, ya, ¿qué quiere decir este sujeto, no? Y del mercado lo llevan al epicentro de la filosofía, ¿verdad? Areópago. ¿No? Al famoso Areópago, ¿no? Donde se reunían, dice el texto, algunos que no hacían nada, ¿no? Tal vez antes de profundizar lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Atenas, hoy en día uno puede ir a Atenas también a mirar un poco. O sea, estas ciudades siguen vivas, ¿no es cierto? Claro, hay ruinas por ahí, lugares en los que uno tiene que pagar incluso para entrar. Pero Atenas, las características un poquito, ¿qué tipo de ciudad? Ya leíste que estaba llena de pensadores, por lo visto, ¿no? Filósofos, gente muy intelectual. Pero ¿qué otras cosas más podríamos encontrar en Atenas? Era una ciudad cosmopolita, donde todo el mundo llegaba, porque ahí estaba también el templo de Atenas, ¿no? de la diosa Atenas, que era, digamos, la diosa de la ciudad, muy reconocida en todo Grecia. Entonces, al ser una ciudad cosmopolita y a causa de la religión ateniense, también religiosa, es decir, también era comercial, un centro de comercio. Muy religioso también, sí, comercial, intelectual. Era, no sé qué ciudad en el mundo ahorita podría ser
todo al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, Silicon Valley, que es el centro el epicentro de la tecnología, digamos, ¿no? Pero no sé si sea el centro intelectual. Claro. ¿Okay? Tendríamos que pensar en otro lugar. Tendría que ver en otro lugar, digamos, algún lugar en Europa, quizá donde están las grandes universidades. En Silicon Valley no hay, hasta donde sepamos, hasta que yo sepa, ¿no? Una universidad que sea, digamos, como Harvard o como Cambridge, universidades de ese tipo, ¿no? Es como que ahora todo está separado, ¿no? Pero Atenas tenía todo junto. Y tenías gente simple como gente muy preparada, gente que podía discutirte y al cristianismo podían darle vuelta fácilmente, ¿no? ¿Qué hacía Pablo ahí? ¿Cómo llega? ¿Qué le pasó? Pablo no llega en buenas circunstancias, ¿no? Porque el capítulo 17 dice que estaba en Tesalónica y con las justas sale vivo, ¿no? Lo estaban persiguiendo. Lo perseguían. Se va para otro lugar. Lo metieron preso, lograron una fianza, dice el versículo 9, y logra salir de la cárcel y llega a Berea, que es un lugar muy interesante también. Y allí también tiene algunas situaciones y decide salir. Lo siguen persiguiendo y lo llevan hacia Atenas. Y en Atenas vamos a encontrar el momento, digamos, especial de la vida de Pablo, en el que vamos a aprender acerca de la contextualización. Porque cuando hablamos de la misión a los no alcanzados, fíjense que tanto en Tesalónica como en Berea, Pablo va a las sinagogas. Al parecer en Atenas, bueno, sí hay una sinagoga, pero hay otro tipo de culturas, otro tipo de gente, otro tipo de personajes con los cuales dialogar. En Tesalónica hay más judíos. Y el texto no indica que salga del contexto judío, pero en Atenas sí. Y es probable también que los de Tesalónica, de Berea, hayan ya ido a los judíos y decir no lo reciban, ¿no? Seguramente, porque esto era como la pólvora que corre, ¿no? Si alguien no caía bien en un lugar, rápido, los mensajeros pasaban la voz y ya se enteraban que era cristiano, ¿no? Y ahora Pablo llega allá y busca un lugar, el lugar más adecuado de todos. ¿Tú buscarías el mercado? No. Sí, no, digamos. Él va a la sinagoga a cobrar su costumbre, pero luego encuentra espacio en el mercado, ¿no? En un lugar público. Y bueno, para alguna cosa sí, el mercado por ser concurrido. Entonces aquí podríamos encontrar un primer principio para alcanzar a los no alcanzados. Tienes que ir al lugar donde esté la gente. No puedes ir al lugar donde no haya, ¿no? Sí, hace poco estuvimos leyendo el libro de Cómo alcanzar a las ciudades, de Ellen White, y justamente dice esto. Dice que ciertos pastores en ciertos lugares debieran buscar ir a lugares donde la gente está, lugares muy concurridos. Y esto es lo que hace Pablo. En el mercado está todo el mundo. Claro. Y me parece que es una estrategia que, como bien tú dices, capaz muchos de nosotros no sé si optaríamos, ¿no? Porque hay veces cuando pensamos en religión y pensamos en dar el mensaje, pensamos en un lugar un poquito más solemne, con menos comercio, con menos bulla. Más tranquilo, donde uno pueda sentarse y dialogar. Solo que esos lugares no va mucha gente, ¿no? Claro, y el mercado está lleno de gente, lleno de bulla. Y ¿cómo habrá sido para Pablo esa experiencia? Desafiante, seguramente. Desafiante porque no sabes con qué te vas a encontrar. Porque tú vas hoy al mercado y te puedes encontrar con una persona que te vende algo y que por ahí tiene cierto conocimiento, como gente que a veces no sabe ni leer. Pero mientras está allí, llama la atención. Su mensaje. Su mensaje llama la atención y lo llevan al Areópago. Dice el versículo 19, lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Claro, porque él empieza a hablar, en el versículo 18 dice, hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, en el mundo griego, hablar de la resurrección no es, digamos, el mensaje que quisieras escuchar o que debieras escuchar entre la gente, porque para ellos, si seguimos un poquito a Platón y el mundo de las ideas, cuando el famoso mito de las cavernas, el cuerpo es la cárcel, y cuando uno se muere sale de la cárcel y va al mundo ideal, que es el mundo verdadero o real. Aunque es medio confuso el lenguaje que usa, ¿no? Porque uno puede decir, pero el mundo real es este. No, lo siento, para Platón no.
Para Platón el mundo real no es este. Este es el mundo donde vivimos, el mundo de las sombras, y el mundo real o ideal está cuando te mueres. ¿Ok? Entonces... Que es una idea que muchos tienen. Claro, ahora. sí. Bueno, no es tema de conversión. No es tema de ahora, pero no hay resurrección, porque en ese sentido la persona se muere, digamos, el cuerpo se muere, pero sigue viva. Y aparece un muchacho, bueno, no tan muchacho, no, pero es un sujeto que empieza a decir, habla de Jesús, que tampoco es muy conocido, ¿ok? Porque, digamos, está lejos de Palestina, y resurrección, y dice, ¿qué es esto, resurrección? Bueno, tal vez el tema de la resurrección todavía no lo había tratado ahí en el mercado, ¿no? Porque da la impresión de que este es un tema que les cae como de sorpresa allá en el aeropuerto. O sea, en el mercado como que él llamó la atención, la gente quedó impresionada con algunas cosas y dijo, bueno, vamos ahora para el aerópago porque parece muy interesante lo que tú estás diciendo. ¿Quién es este Jesús? ¿No? ¿Quién es este personaje? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo muy interesante lo que estás diciendo. Entonces lo llevan para un lugar porque llama mucho la atención. ¿Tú ves ahí una estrategia que nosotros podríamos imitar? Claro. Nosotros tenemos que, cuando hablamos con la gente, llamar la atención, pues. Claro. No podemos pasar desapercibidos. Yo creo que un hijo de Dios no puede pasar desapercibido. Debiera ser evidente su presencia. Más aún si está en un plan evangelístico. Porque, digamos, uno va al mercado y no está haciendo, digamos, necesariamente evangelismo, ¿no? Aunque creo que cualquier ocasión puede ser útil para hacer evangelismo, para compartir el evangelio. Pero aquí Pablo está intencionalmente en un proceso evangelístico. Él es muy consciente, tiene una estrategia, sí. ¿no? Llama la atención del mercado. No es que fue, digamos, a ver qué pasa. No, él fue con un propósito y empieza a hablar. Es muy probable, capaz, podemos estar imaginando más de la cuenta, pero creo que no pecamos al imaginar de que Pablo hasta tenía en mente, Señor, pero, por favor, use este lugar porque yo quiero predicar a todos los intelectuales, ¿no? A ver, cuando uno va a algún lugar a hacer obra misionera, uno piensa en la gente de esa zona. Y uno de alguna manera va a adecuar el mensaje a las necesidades de esa gente. Entonces Pablo sabía muy bien cómo era Atenas. Entonces lo que él habla también es a propósito, para llamar la atención, para decir, miren, yo tengo algo que de repente ustedes no saben, pero se los quiero decir. Entonces eso llama la atención y entonces dicen, no, esto parece ser interesante. Y lo llevan con gente que está, digamos, la más preparada, ¿no? Porque pudieron haberse quedado ahí. Sigue hablando, queremos escucharte, y después de eso o aceptar o simplemente rechazar. Pero hay un grupo de gente que dice, no, esto tiene que oírlo más gente. Claro. Esto hay que llevarlo al lugar más caliente, digamos, picante, ¿no? Porque era gente que ya iba a cuestionar. La estrategia que Pablo usa y que nosotros podríamos imitar también, ser muy intencionales, ser gente que tiene una estrategia muy determinada para poder producir primero tal vez un conflicto cognitivo, llamar la atención de la gente y luego ir tal vez enseñando cosas un poquito más complejas de entender, ¿no? Que es lo que parece que Pablo hace acá. Ahora, él es llevado allá a este lugar, al aerópago. ¿Cómo le va en ese lugar? ¿Qué es lo que el texto bíblico nos dice? El texto nos muestra que Pablo no empieza citando la Escritura. Y eso también llama la atención. Sino que Pablo, muy observador, habla de las cosas que hay allí para luego asociarlo con el mensaje que él tiene. Es decir, de alguna manera, Pablo no empieza diciendo, la Biblia dice, porque posiblemente ellos ni conocían la Biblia. Posiblemente no tenían referencias de la Escritura y quizá ni de Jesús. Posiblemente. ¿Ok? Entonces, Pablo va a utilizar lo que ve. Y aquí aparece esa famosa frase, ¿ok?, a la que vamos a llegar también en unos minutos, donde dice, al Dios no conocido. El versículo 23, ¿no? Sí, versículo 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pero antes de eso, los elogia. Los elogia. Algunos predicadores lo que hacen es condenar al oyente. Y cuando tú condenas al oyente, lo que va a hacer el oyente es tirarse para atrás. Pero Pablo
Dice, puesto en pie, versículo 22, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Podría haber usado la palabra, son muy idólatras, pero ya Claro, cambiaba radicalmente, claro. ¿no? Eso hubiera sido una condena, Una una ofensa. Una ofensa. Claro, pero dice, son ustedes muy religiosos. A ver, aquí en el Perú hay... Muy importante es Sí, cuidar las palabritas. claro, aquí en el Perú, estoy pensando, hay mucha gente que tiene ciertas creencias, Ujú. Y son muy religiosos. son muy religiosos, pero también podría decir son muy idólatras. Lo mismo. Pero la forma como tú le dices, o puede llevarte al rechazo o a la aceptación. Es usted muy religioso. Ah, sí, claro, yo creo en Dios, yo creo aquí, yo soy una persona buena gente, así, así, y puede explicarte incluso sus creencias. Pero ya abriste el diálogo. Pero si tú le dices, no eres un idólatra, Y ahí cerraste las puertas. ya, de repente te escuche, pero ya te rechazó en el fondo, ¿no? Y luego dice, mira, es muy observador. El texto no dice si estuvo antes en ese lugar, digamos en el Areópago. El texto no nos dice. Puedo asumir que no, porque sale de la sinagoga, lo lleva... Pero por otro lado, también Pablo era un intelectual de muy alto nivel. Seguramente. O sea, es muy probable que él haya conocido mucho de esto, no solo por haber estado, sino también por los estudios que había llevado, ¿no? Sí, seguramente. Entonces encuentra ese altar que no tiene ninguna imagen y solamente una placa que, como dice el texto, al Dios no conocido. Y Pablo dice, aquí está. Usa el elemento. Usa el elemento. Entonces, cuando uno va a llevar el evangelio, lo que tiene que hacer es, una vez que ganas la confianza, entras en el diálogo, tienes que conectar las creencias de la gente con lo que tú quieres comentarles. Porque, valgan verdades, si bien es cierto aquí es un mundo pagano, hay elementos que pueden llevarlos a la verdad. Y él utiliza eso. Ese punto en común al Dios no conocido. Ah, ese es mi Dios. Ustedes conocen a Atenas, aquí a Zeus y demás. Yo tengo un Dios que no conoce, yo lo conozco. Muy interesante. Bueno, queridos amigos, todavía esta conversación va a continuar, pero necesitamos hacer un pequeño alto. Hasta este momento lo que estamos viendo es que Pablo, cuando cumple su misión en esta situación específica, tiene una estrategia muy bien pensada y sabe a dónde está yendo. Bueno, quédate con nosotros, volvemos en un instante. Se busca un joven con sueños y futuro. Un joven con talento, dedicación y pasión. Un joven que pudo alcanzarlo todo, pero decidió seguir un camino diferente. Un camino de servicio, entrega y abnegación. La Facultad de Teología de la UPU espera por él. Dígale que aquí se formará como pastor desde una perspectiva bíblica teológica, que aprenderá a crear relaciones redentoras con cada ser humano. También díganle que la calidad de nuestro programa, así como de nuestros profesores, está certificada por la Adventist Accrediting Association. Si conoces a un joven así, o eres tú ese joven que ama a Dios, la Iglesia y la misión, la Facultad de Teología de la UPU espera por ti. Universidad Peruana Unión. Profesionales con principios. Gracias por seguir con nosotros, gracias por continuar con nosotros. Este es un buen momento para compartir el enlace, para poder compartir este mensaje con otras personas también. Y si estás en la radio, también hay que compartir el dial con tus amigos y familiares. Estamos hablando de Pablo. Pablo está en el Areópago, ¿no? Es un nombre complejo a veces para pronunciar, pero ahí está tratando de evangelizar. Él usa la estrategia de que hay un Dios no conocido para ellos y él se los quiere presentar. ¿Cómo comienza su mensaje? ¿Qué es lo que les va diciendo? Bueno, el texto dice que lo presenta, el versículo 24, de una manera que va a trastornar, digamos, el pensamiento de ellos, porque dice, este Dios que ustedes
no lo conocen, yo lo conozco, se los voy a presentarles. Es más, ustedes lo adoran sin conocerlo, pero yo lo conozco. Entonces, alguien te dice eso y, claro, yo no conocía esto y ahora quiero conocerlo. Entonces capta la atención. Un excelente orador. Y dice, ese Dios no conocido es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Ahora recordemos que en Atenas había varios templos. Y normalmente esa era la creencia. Claro, para cada dios su templo, su santuario, ¿ok? Y él dice, este Dios no conocido es el creador. Es otro concepto que llama mucho la atención en el antiguo cercano oriente. No estoy muy bien informado de Atenas y el mundo griego, pero en el antiguo cercano oriente, Mesopotamia, Egipto, el mismo Palestina, no hay ningún dios que se atribuya creador de todo. Hay relatos de cosmogonía, de cómo aparece el cosmos o de cómo se crean los dioses. Pero no hay algo tan claro en las mitologías de esos mundos de que haya un Dios que es desde siempre. Es como que todos los días tienen un momento en que aparecen. De alguna manera Claro, surge las cosas. surge. Pero acá dice, Él es el creador de todo. ¿Qué pasa en la Biblia? El concepto más cercano a eso que ellos manejaban es la palabra logos, ¿no? Logos, Porque sí. el famoso logos que nosotros tenemos ahí como haciendo mención al Señor Jesús, ellos lo usaban justamente como el principio que dio origen a todas las cosas. Que es el conocimiento. En última Ese instancia. Dios desconocido, Claro, podría decir Pablo. claro, ajá. Entonces, hablar del Dios creador de todo lo que existe era como decirles, ustedes tienen varios dioses, son muy religiosos, pero este Dios que ustedes no lo conocen es el creador de todo. O sea, está por encima de Zeus, de Atenas y de cualquier otro dios griego. Entonces, así empieza presentándoles al Dios creador. Muy bien, primero entonces dice, Dios creó todas las cosas, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué más les dicen? Luego les dice que es un Dios cercano. A mí me llama la atención el 26, dice, Él ha hecho a todos los seres humanos de una misma sangre. O sea, Pablo tenía un concepto bien claro de que al final todos éramos hermanos, ¿no? No había una división entre razas y naciones. Estaba tratando de romper este preconcepto que a veces tenemos de que, bueno, yo soy ateniense, tú eres romano o tú eres judío. Capaz esa era una estrategia también. En el imperio romano en el que estamos, digamos, en el contexto de Pablo, los romanos eran superiores. Y creo que los griegos se sentían superiores también. Claro, y los intelectualmente era. Claro, y los judíos también se creían superiores, digamos, todos se creen superiores a los demás, ¿no? No es muy diferente a No es muy nuestra diferente, realidad. sí. Entonces, lo que Pablo va a hacer es, acá todos estamos iguales. Usted es filósofo, usted puede saber mucho, pero en el fondo estamos al mismo nivel y por encima de todos nosotros está Dios. Y él habla un poquito acerca de las limitaciones humanas. Dice, Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, la muerte es un límite para nosotros. No podemos ir más allá de la muerte. ¿Ok? Y luego dice, ¿para qué hace eso Dios? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente, y aquí es el concepto que quería mencionar, no está lejos de cada uno de nosotros. Y en el mundo griego, en la filosofía griega, los dioses viven en la atemporalidad. Viven muy lejos. Y la temporalidad no se puede conectar con la temporalidad. Es decir, si un dios griego que vive en el mundo atemporal pasa a la tierra, deja de ser Dios. Por eso no pueden venir a la temporalidad. Y Dios le dice, este Dios está cerca. Es decir, es inmanente. Mientras que los dioses griegos son trascendentes, están allá lejos y hay que hacer sacrificios a ver si nos escuchan. ¿No? Hay muchas historias de la mitología griega de que hay que sacrificar a una persona, a una doncella, para que la ira de Zeus se detenga. ¿Qué más dice él? Porque como estamos viendo el tema de la misión, ¿no? Uno normalmente quiere concentrarse en los temas teológicos profundos que hay acá.
Pero ¿qué otras estrategias usa? Porque luego en el versículo 28, él comienza a citar algunos famosos, conocidos en este tiempo, poetas, ¿no? ¿Por qué hace esto Pablo? Pablo va a llamar, esto indica la capacidad de Pablo. Pablo va a utilizar lo que algunos autores griegos han dicho, ciertas verdades o realidades que reflejan la verdad bíblica, para llevarlos al conocimiento de Dios. Es decir, utiliza aquello que ellos conocen Como autoridad. Claro, y son gente, ustedes han escuchado, no dice el nombre, ¿no? Pero cierto autor dice, Conocido por ellos. claro, linaje suyo somos. Entonces la gente va a asociar lo que dijo ese autor porque lo conocen, pero Pablo lo va a llevar para hablar del linaje que Dios ha levantado. ¿Ok? Lo que hace Pablo siempre es conectar esos conocimientos al conocimiento bíblico, sin necesidad necesariamente de dar un texto bíblico. Yo veo dos cosas ahí, no sé qué opinan respecto a eso. La primera es que el misionero necesita estar preparado intelectualmente, porque a veces va a encontrar personas que van a conocer mucho y necesita de alguna manera tener información suficiente como para poder abordar eso. Es un primer punto que quisiera que lo comentes. Y un segundo punto que quisiera que lo comentes es el misionero tiene que de alguna manera también usar la autoridad que la gente valora. O sea, por alguna razón las personas tienen como autoridad, a veces un autor, tienen como autoridad un político, ellos dicen cosas y hay que usar hoy en día la ciencia es una autoridad tremenda, entonces hay que usar la autoridad que la gente valora. ¿Qué piensas de eso al hablar de misión? Yo creo que es fundamental porque de alguna manera la gente pensante de este siglo, de esta época, a veces dice cosas acertadas, digamos. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero otras con las que sí podría, digamos, asentir y decir, sí, esto que dijo es correcto. Por ejemplo, vas a un científico y te dice, mire señor, usted, lo que pasa con mucha gente, ¿no? Cuando va al hospital y ya tiene cáncer, lo primero que le dicen, deje de comer ciertas cosas. Si el médico tiene ciertos conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo, yo puedo citarlo para luego llevarlo al mensaje de salud de la Escritura. Claro, comienzo por la información científica y luego lo llevo a la Biblia. Claro, y alguien podría decir, pero la Biblia está por encima de todo. Sí, yo estoy de acuerdo que la Biblia es la verdad absoluta de parte de Dios. Que la entendamos o no es otra historia. Pero la gente que me está escuchando no conoce la Escritura. No siempre la tiene como autoridad. No la tiene como autoridad, pero tiene como autoridad al psicólogo, al científico, al pedagogo. Y utilizando los conceptos que ellos manejan, los puedo llevar a la Escritura. Y claro, eso significa que el misionero, que aquel que va a llevar el mensaje, tiene que ser una persona preparada. Tal vez por eso que hay grupos no alcanzados, ¿no? Porque hay personas que parecen muy difíciles de alcanzar, porque tal vez no usamos la estrategia correcta, no vamos con el método correcto con el que Pablo abordó, por ejemplo, a los atenienses. Así es, y el método correcto o inicial, digamos, para empezar este trabajo es conocerlos. O sea, tampoco a Pablo ahí se le ocurrió decir todo lo que dijo. Pablo conocía el pensamiento ateniense. Los había estudiado. Se había preparado para luego, cuando llegara, poder enfrentarlos. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque creo que nosotros necesitamos conocer a quienes vamos a abordar. Finalmente, para ya ir cerrando, porque el tiempo siempre va en contra nuestra, Álvaro, Pablo parece que comienza hablando y toda la gente va sorprendida y van aplaudiendo hasta que llega un punto en el que él ahora va a hablar de un tema que creo les produce una conmoción cerebral y ya quedan algunos y otros salen corriendo, ¿no? Cuando uno lleva el mensaje, no es solamente decir la verdad y ya. Es decir, mira, te presento a Dios, sino que hay que llevarlo al arrepentimiento. Porque dice Pablo que todo esto lo ha hecho para que se arrepientan. No todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho para que se arrepientan. Habla del juicio. Y luego habla de la resurrección de los muertos. Y ahí empieza el problema. Unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Hasta acá estabas cuerdo, dijeron. Hasta acá estaba claro lo que estaba interesante,
pero después aquí patinaste, hermano, ¿no? Claro, porque llega un punto en que cuando Pablo presenta la verdad, tiene que decirles cosas que son contrarias a su forma de pensar. O sea, cuando uno predica la verdad, no tiene que solo decir lo que la gente está dispuesta a escuchar, sino a veces hay que decir incluso lo que la gente no está dispuesta y hasta puede producir que algunos abandonen, unos rechacen, se burlen. Sí, eso va a pasar siempre, siempre ha pasado. Siempre el mensaje de Dios ha sido un mensaje de amor y salvación, pero que la gente ha rechazado en algunas ocasiones. Noé, por ejemplo. Si él hablaba de que Dios quería perdonarlos, la gente hubiera escuchado. Pero cuando empezó a hablar del arca de Noé, que era un diluvio, dijo, hasta aquí llegaste bien, pero ya aquí. Ya, lo mismo está pasando aquí. Cuando él empieza a hablar del arrepentimiento y le sale a la resurrección y el juicio, dice, ya. Aplicándolo a nuestro contexto real para ya ir cerrando, ¿qué podría ser eso? Por ejemplo, ahora nosotros hablamos, ¿qué tema la gente nos aceptaría muy bien? ¿Qué es lo que a veces ya nos da miedo un poco de hablar? Porque sabemos que incluso va a producir algo de rechazo. ¿Qué podría ser? Mira, hablar de Dios como creador, de la oración, de la relación con Dios, creo que eso no le incomoda a nadie. Pero que Dios te ama, por ejemplo. Y Dios te ama, ¿no? Quiere salvarte, es todo. El propósito de Dios para salvarte, creo que todo el mundo te va a escuchar. Pero el momento que tú le dices de que tiene que obedecer sus mandamientos, o que tienes que guardar el sábado, o que tienes que dejar de comer ciertos alimentos porque es por tu salud, eso crea rechazo. Entonces, es lo que pasa, digamos. Que el mundo va a ser renovado, destruido el pecador. Que por ejemplo, hay mucha gente que cree que todos se van a salvar, pero la Biblia dice que unos se van a salvar y otros no se van a salvar. Ese es un mensaje impopular. No es tan común. No es tan común. Y cuando tú dices eso, va a haber uno, ya está bonito cuando hablas del amor, pero ahora que me hablas del juicio, ya no me gusta. Porque finalmente ya no me gusta. No es que esté evaluando. No es que esté evaluando, a ver, voy a evaluar si realmente es verdad. Simplemente no le gustó. Es lo que pasó aquí. No les gustó que hable de la resurrección, porque para ellos era ilógico, porque ellos pasan a un mundo trascendental. Entonces, hasta aquí ya. Y eso va a provocar burlas, rechazo, pero Pablo no se amilana y sigue predicando el evangelio. Bueno, hay mucha gente, queridos amigos, que está en el grupo de los no alcanzados, gente que tal vez puede ser parte de un sector intelectual, de algún sector muy especial de nuestra sociedad. Necesitamos usar estrategias especiales, específicas para estas personas, pero Dios también quiere que lleguemos hasta ellos. Dios quiere que nosotros también hagamos nuestra parte para poder alcanzarlos a cada uno de ellos. Y en ese contexto necesitamos cumplir los desafíos que estamos teniendo durante las lecciones de esta escuela sabática. Y antes de que Álvaro dé sus últimas palabras ya de cierre y despedida, quisiera preguntarte cómo estás haciendo o qué planes tienes para cumplir el desafío de esta semana, que tiene que ver con redes sociales, que tiene que ver con buscar a algunas personas para testificar. Mira, esto de las redes sociales ha venido dando vuelta a mi cabeza ya buen tiempo, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer? Hace un buen tiempo vengo posteando, no tan regular que digamos, parte de un versículo bíblico en hebreo, en inglés y en español. Y eso ha logrado que varias personas, incluso que no conozca, vayan siguiéndome y vayan, a veces, ¿no? Con seguridad muchos reflexionan. Así es, reflexionan y comentan, ¿no? Luego tengo en mente otro proyecto que estoy evaluándolo, la verdad, y creo que podría servirme, que es utilizar lo que yo hago en el aula, que es enseñar hebreo bíblico, y crear un espacio ahí en YouTube con mensajes cortos para aprender a leer el hebreo bíblico, y a partir de allí, gente que se interesa, podamos leer la escritura, ¿no? Entonces, es algo que estoy pensando. Ya tengo nombre, por si acaso, para el programa. Fácil y bonito. Es tu eslogan, ¿no? Es mi eslogan. El hebreo fácil y bonito. Bueno, me parece que es una buena idea. Y yo creo que nuestros amigos también tienen que tener ideas y hacer algunas cosas para que de alguna forma, usando todos los medios que hoy en día tenemos, podamos continuar predicando la palabra de Dios en el mundo. Bueno, escuchamos sus palabras de cierre ahora, Álvaro. Muy bien. Y luego estaré orando para... Ok. Me gustaría leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 2.
¿Por qué Pablo hizo todo lo que hizo? ¿Por qué se atrevió a hacer tantas cosas que quizá para muchos hoy en día dirían, era un atrevido, ¿no? La razón es que 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía como el centro de su misión el ministerio de Jesús. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si queremos ser misioneros en el sentido completo de la palabra, necesitamos tener a Cristo como el centro de nuestra reflexión, de nuestro pensamiento y por lo tanto de nuestra predicación. Te animo a que pongas a Jesucristo como el centro de tu vida y entonces hablarás de Jesús a cada lugar que vayas. Muchísimas gracias. Vamos a orar, acompáñanos por favor. Padre querido, te damos gracias por la vida, gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por darnos la oportunidad de poder llevar tu mensaje a personas que tal vez nadie más podría llevar. Te pedimos que por favor tú nos ayudes a cumplir nuestra misión. Y en esta hora también oramos de forma muy especial por aquella persona que está escuchando este programa y que está en una posición muy especial en la que tiene contacto con alguien que tal vez nadie más se va a contactar. Dale sabiduría para saber cómo puede llevar tu mensaje hasta esa persona y producir en él también un cristiano que un día vive en el reino de los cielos. También pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de dificultad, por algunos de nuestros oyentes que tal vez están enfrentando un problema familiar. Tú conoces la realidad de cada uno de ellos. Sé propicio a sus necesidades. Manifiéstate, Señor, como un Dios poderoso en sus vidas. Te ponemos la vida de ellos en tus manos y también las nuestras, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana.